Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. La clase de hoy es los tiempos finales. Y vamos a tomar como base Mateo 24, verso 36. Y vamos a ir aclarando algunas malas concepciones que hay en cuanto a algunos versículos. Yo creo que es importante que entendamos esto para que usted pueda entender que hay cosas que estaban ocultas, pero que nos han sido dadas a nosotros que estamos viviendo los tiempos finales. Uno de los problemas que se da en el ser humano cuando lee la Biblia es que no entiende los tiempos en los cuales se escribió la Biblia y para quiénes se escribió la Biblia, o cuando se dijeron algunas cosas, para quiénes se dijeron esas cosas. Y en Mateo capítulo 24, en el verso 36, Jesús declara y dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces muchos toman este versículo y lo siguen aplicando el día de hoy. Es que Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora. Bueno, hay cosas que usted no sabía hace 20 años, o hace 10 años, o hace 5 años, o el día de ayer, pero ya ahora la sabe. Entonces cuando leemos versículos así, tenemos que entender los tiempos en los cuales Jesús estaba hablando. Ahora, dice aquí que nadie sabe el día y la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Pero debemos de entender que eso lo dijo Jesús hace cerca de 2000 años, cuando todavía no había resucitado, no había sido glorificado. Entonces, ¿será que se puede aplicar ese versículo en los tiempos de hoy? ¿Será que Jesús todavía no sabe el día y la hora? ¿O será que ya lo sabe? Entonces, hay gente que se va a aferrar a este versículo y dice: es que nadie puede saber el día y la hora. Nadie lo puede, está escrito, Jesús lo dijo. Y te van a decir de esa manera. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, tomando entendimiento. Ahora, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, lo que oye hablar al Padre y al Hijo, nos lo viene a revelar a nosotros. Entonces, en Apocalipsis, esto es porque tengo que poner esto de base, porque mucha gente va a querer contradecir y va a decir: no, es que nadie puede saber, ¿verdad? Nadie puede saber. Pero Apocalipsis capítulo 3, verso 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces fíjese que el Señor va a venir sobre un pueblo que lo va a sorprender como ladrón. Pero ¿a qué pueblo va a sorprender como ladrón? Tenemos que entender a quién se está dirigiendo aquí. Se va a acercar a ellos como ladrón, aquellos que no han guardado lo que han recibido y lo que han oído. Los que no se han arrepentido. Pero si usted, como dice aquí,
te acuerdas de lo que has recibido y oído, lo guardas y te arrepientes, ese día no te va a sorprender como ladrón. De hecho, nosotros, hermano, tenemos muchas figuras y por causa del tiempo no puedo yo ir a todas las figuras que habla la Biblia. Pero un ejemplo lo tenemos en Elías. Cuando Elías iba a ser llevado arriba, ¿será que se sabía que Elías se lo iban a llevar o no se sabía? Sí lo sabía, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Reyes, ¿verdad? En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 5, dice: y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, segunda de Reyes 2:5, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará tu señor de sobre ti? ¿Y qué respondió él? Sí, yo lo sé, callad. Entonces, Elías es una figura del tiempo del arrebatamiento, porque Elías fue llevado vivo al cielo. Cuando digo al cielo no estoy hablando del tercer cielo, simplemente fue llevado a algún planeta donde él podía seguir viviendo como humano, ¿no? Usted debe de entender eso. Él no fue llevado, cuando la Biblia dice que fue llevado al cielo, no está hablando del tercer cielo. Simplemente está hablando de que se lo llevaron y se lo llevaron al cielo, ¿verdad? ¿Dónde vuelan los aviones? En el cielo, pero no está hablando del tercer cielo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cómo la Biblia habla también. Entonces, si en aquel tiempo los hijos de los profetas sabían cuándo iba a ser llevado Elías, si Eliseo sabía cuándo iba a ser llevado Elías, si Elías mismo sabía cuándo iba a ser llevado Elías, ¿qué nos está diciendo eso la palabra de Dios? Que también aquellos que van a ser arrebatados van a saber el tiempo, ¿verdad? A menos que no se arrepientan, a menos que no guarden lo que han recibido, entonces sí, ese día los va a sorprender como ladrón. Entonces, tengo que poner esto de base porque de lo contrario, mucha gente va a decir, no, usted está equivocado porque nadie puede saber eso. Ahora, sí se va a saber, ¿verdad? ¿Quiénes lo van a saber? Los que van a participar, por supuesto, mínimo los que van a participar, ¿verdad? Y aquellos siervos que aunque no vayan a participar del arrebatamiento, ¿verdad? Como los hijos de los profetas, como Eliseo, que se quedaron para pelear, porque esto es interesante. Vemos aquí otro ejemplo, porque el caso de Elías, hermano, es claro, y voy a avanzar de una vez, ya que estamos en este pasaje, para que le quede ahí grabado. En el capítulo número 2, siempre, dice que después que subió Elías, negaron que había sido arrebatado Elías, ¿verdad? Dice en el verso 16, le dicen a Eliseo, le dijeron, he aquí ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes, te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor, tal vez el Espíritu del Señor los ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo, enviadlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron, ¿verdad? Y volvieron a Eliseo y él se había quedado en Jericó y él les dijo, no os dije, no vayáis. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, no quiero llegar ahí, sino un poquito más adelante, donde dice en el verso 23, después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, y le decían, sube calvo, sube, ¿verdad? O sea, los que Eliseo se había quedado y querían negar que realmente había sucedido un arrebatamiento. Y esto es importante que lo entendamos, porque esto, hermano, es como un mapa claro para el que tenga ojos espirituales para ver.
Ahora, el verso 24 es interesante porque dice, cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esto es importante porque habla de 2 osas, de 2 bestias, ¿verdad? Que tiene que ver con los tiempos finales. Usted va a hacer la conjetura cuando vayamos al libro de Apocalipsis acerca de las 2 bestias que van a estar saliendo en los tiempos finales. Y no es casualidad que hayan sido 42 muchachos, ¿verdad? ¿Por qué? El número 42 es muy, muy importante, ¿verdad? Y tal vez me voy a adelantar un poquito porque necesito no perder esto, ¿verdad? Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, habla ahí en el verso 5, dice que se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes. Aquí está hablando del anticristo, una de las bestias, ¿verdad?, que van a salir en los tiempos finales. Dice, hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante ¿cuántos meses? 42 meses. Entonces no es casualidad que hayan sido 42 muchachos y que aquí sean 42 meses. O sea, hay un mensaje profético que ahí la palabra de Dios nos está enseñando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida de Elías y de Eliseo es realmente un ejemplo, es lo que se llama una figura de los tiempos que nosotros vamos a vivir. Entonces quiero dejarle eso marcado para que usted lo estudie más detenidamente en el estudio que usted va a tener, porque yo espero, hermano, que no solamente usted lea los versículos que yo le doy, yo solamente le estoy dando unos versículos claves, pero usted tiene que ampliar ese conocimiento para poder entender claramente el estudio que vamos a ver. Entonces, dejando eso ahí, ¿verdad? Dejando eso ahí, vamos a regresar a Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer en el verso 37. ¿Verdad? Ya viendo que sí podemos saber los tiempos que estamos viviendo. Es más, el Señor reprendió a aquellos que no sabían discernir y entender los tiempos. ¿Verdad? Usted sabe eso, los reprendió, los regañó duramente. Entonces, el Señor sí quiere que conozcamos los tiempos cuando es el tiempo de conocer los tiempos, porque no siempre es el tiempo de conocer, ¿verdad? Ahora, en Mateo capítulo 24, verso 37, dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, queremos entender los tiempos finales. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a los tiempos de Noé. El mismo Señor lo dijo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero tenemos que abrir el entendimiento. Tenemos que estudiar qué sucedió en los días de Noé. Porque a veces solamente estudiamos lo que Jesús aquí describió. ¿Qué fue lo que Jesús describió que sucedía en los tiempos del diluvio? Dice que comían y bebían. ¿Está sucediendo eso hoy? Hoy hay superabundancia, hermano, y se nota fácil, ¿verdad? Que hay bastante comida, bastante bebida. Y no está hablando solamente de licor, está hablando de, hermano, de tantas bebidas que hay ahora, ¿verdad? O sea, mire, comían y bebían. Ahora, eso no siempre se ha dado en todos los tiempos. Hay tiempos que han habido tiempos duros de escasez y todo, pero es una evidencia que ahora, hermano, bueno, siempre hay regiones y siempre hay partes donde hay hambrunas y hay muertes y todo eso, pero hablando en la mayoría de lugares, hermano, hay abundancia. ¿Qué más sucedía? Dice que se casaban y se daban en matrimonio. Esto es importante, ¿verdad? Porque una cosa es que yo, como hombre, me case, y otra cosa es que yo, como hombre, me dé matrimonio. ¿Ah?
Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo el día de hoy con los matrimonios homosexuales. ¿Qué están haciendo los hombres? Algunos se están casando y otros, ¿qué están haciendo? Se están dando en matrimonio. Entonces, el homosexualismo, el lesbianismo no es nada nuevo, o sea, ha existido y eso prevalecía. También en los tiempos de Sodoma y Gomorra, usted sabe que eso era algo fuerte, el homosexualismo, ¿verdad? Entonces, siempre que viene un juicio fuerte de Dios, el homosexualismo aflora. Porque homosexualismo siempre ha habido, siempre ha existido, ¿verdad? Pero siempre, como dicen aquí en los Estados Unidos, siempre estaban en el closet, ¿verdad? Pero ahora ya salieron del closet, ¿verdad? Y ahora ya exigen y ya es legal casarse, ¿verdad? Ya es legal darse en matrimonio. Por eso yo le he dicho a usted como padre, como madre, como amigo, como amiga, usted tiene que hablar con sus hijos y con sus hijas de la definición sexual que ellos son. ¿Por qué? Porque ellos están siendo bombardeados continuamente en las escuelas. Al punto que hoy, hermano, hay lugares donde los padres no le ponen sexo, si son hombres o son mujeres, sino dicen que él escoja, ¿verdad? Que él decida, ¿verdad? Y es increíble, pero eso ya es una aceptación, eso ya es parte de nuestra vida diaria. Entonces, eso son cosas que el Señor dijo que iban a suceder en los tiempos finales. Y dijo aquí, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será llevado y otro será dejado. Este es un versículo que se ha malinterpretado también, ¿verdad? Porque la gente, tristemente, por no entender la palabra, dice, bueno, ahí dice que unos van a ser dejados y otros van a ser llevados. Y aplican mal ese versículo hacia el arrebatamiento. Y dicen, ¿ya ven? Entonces cuando Cristo venga y sea el arrebatamiento, unos van a ser llevados y otros van a ser dejados. Ese versículo no está hablando de eso. Ese versículo está hablando ahí que el juicio de Dios se los llevó y que fueron pocos los que quedaron. En el caso de Noé, ¿a cuántos se llevó el diluvio? A todos menos a 8. Solo 8 permanecieron, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, especialmente que usted está preparándose para predicador, porque hay muchos predicadores, hermano, que malinterpretan la Biblia y dicen, ya ve, aquí dice la Biblia, y unos van a ser llevados y otros van a ser dejados, y nosotros somos los que nos vamos a ir. Los que se van a ir son los que se perdieron, y los que se quedaron son los que se salvaron, ¿verdad? Es al revés. Entonces es importante que entendamos esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue la vida en los tiempos de Noé? ¿Verdad? Porque necesitamos nosotros, hermano, entender qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Si el Señor no viniera de aquí a 100 años, ¿usted va a estar vivo todavía? ¿Ah? ¿Alguien aquí va a estar vivo? Si el Señor se tardara 100 años en venir, ¿alguien estaría vivo aquí? Yo no, yo soy sincero, yo no voy a estar vivo, ¿verdad? Tal vez usted sí, ¿verdad? Porque va a estar, pero yo creo que Dios lo va a juzgar por mentiroso, ¿verdad? Porque el Señor marcó y dijo que la vida del hombre serán 70, 80 a lo más, y si llega a los 90 ya la hizo como lotería, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros entender que un día usted se va a morir, un día yo me voy a morir si el Señor no viene. O por decirlo así, un día vamos a salir de esta tierra. Ahora, ¿de qué forma usted y yo vamos a salir de esta tierra? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, entre muchas cosas. Porque hay 4 formas que Dios dice en la Biblia que usted puede salir de esta tierra. Y lo vamos a ver cómo sucedió en los tiempos de los días de Noé. Entonces, ¿tiene ahí el versículo? Ya bien, porque como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿queremos saber cómo va a ser el tiempo del fin? Vamos a ver cómo fue en los tiempos de Noé. Vamos al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, capítulo número 5, nosotros encontramos ahí las 4 formas en las cuales usted y yo vamos a salir de esta tierra. Algunos tal vez pueden escoger, o de hecho yo creo que todos escogemos, ¿verdad? Porque usted sabe que nosotros pagamos las consecuencias o cosechamos los frutos de nuestros actos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer para que podamos entender esto. Vamos a leer en el capítulo número 5, que dice aquí, en el verso 18, dice: y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Enoc es un personaje que nosotros vamos a ver el día de hoy. Luego dice el verso 19: y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijas e hijas, y el total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Ahora, algunos aquí dicen, no puede haber sido posible que un hombre viviera 900 años. ¿Verdad? Eso no es cierto, ahí se equivocó el escritor, y lo que pasa es que le agregó un 0. Entonces no fueron 960 y tantos años, sino fueron 96 años. Hay que quitarle ese cerito. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Que se equivocó. ¿Verdad? Pero si así fuera, entonces tenemos un gran problema, ¿verdad? Porque vemos aquí más adelante que dice en el verso 21, dice: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalem. Entonces, si fuera cierto que le agregaban un 0 y que no eran 900 y tantos años, sino eran 96 años, entonces quiere decir que Enoc no tenía 65 años cuando engendró a Matusalem, sino tenía 6 años. ¿Me captó lo que le quise decir? Bueno, entonces nosotros sabemos que sí fueron 900 y tantos años, 800 y tantos años. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la atmósfera era diferente, el estilo de vida era diferente, ¿verdad?, al que nosotros vivimos ahora. La ciencia había avanzado mucho en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en el verso 21 que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalem. Matusalem es otro personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y luego dice: y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalem vivió 187 años y engendró a Lamec. Lamec es otro personaje que vamos a estudiar también. Y vivió Matusalem 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalem fue de 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Lamec es otro personaje que vamos a estudiar. Y le puso por nombre Noé. Noé es otro personaje que vamos a ver. Diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno,
Entonces, ahí están los 4 personajes que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque esos 4 personajes nos van a mostrar a nosotros los tiempos finales. Y usted se va a identificar con uno de esos 4. No sé a quién le gustaría a usted parecerse. Ajá. Si a Enoc, a Matusalem, a Lamec o a Noé. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, porque ahí está, hermano, el mapa de cómo se está viviendo los tiempos de ahora, ¿verdad? Los tiempos finales. Bueno, entonces vamos a ver la lámina ahí, vamos a ver una lámina donde usted va a ver ahí, hermano, la vida de estos hombres, ¿verdad? Estamos hablando aquí, de la vida de los patriarcas, desde Adán, o sea, desde la caída, el año 0, hermano, está representando la caída del hombre. Recuérdese que Adán, antes de caer, ya había vivido muchos años antes en el huerto. ¿Cuántos años vivió? No sabemos. Pero esos años no se cuentan en la vida de Adán, ¿verdad? Los años de Adán se empiezan a contar desde que él salió del huerto, ya como un hombre mortal. Entonces vemos aquí que se aparece ahí, en esta parte de aquí aparece Adán, ¿verdad? Y dice que a los 130 años Adán engendró a su hijo, ¿verdad? Y Adán vivió 930 años. O sea, fíjese que de aquí del 0 a 1656, y aquí hay un poquito de diferencia, porque si usted hace cuentas, quiero decirle esto, si usted hace cuenta le puede salir, este año aquí le puede salir 1654 o 1656. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ese tiempo de 2 años más o menos? Por los meses que cada uno de ellos vivió, ¿verdad? Entonces, me cuesta un poquito explicarlo esto, espero que usted me lo capte. Si usted hace la suma, a algunos le van a salir 1656, o a algunos le van a salir 1654, pero es porque aquí hay muchos meses. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que Adán haya dado a luz al siguiente, a los 130 años, dio a luz a Set. 130 años, pero ¿con cuántos meses? Pudo haber sido 1 mes, pudo haber sido 2 meses, pudo haber sido 8 meses o 9 meses, entonces ya casi se aproxima a 1 año más, ¿verdad? Entonces por eso usted va a encontrar una discrepancia entre 1654 y 1656, que es cuando fue el diluvio. Entre esos 2 años fue el diluvio, ya sea 1656 o 1655 o 56, ¿verdad? 54. Bueno, entonces vemos que a los 130 años Adán engendra a Set, ¿verdad? Ahora, Adán vive 930 años, o sea que Adán murió, si empezó del 0 a 1636, vivió todo este tiempo, hasta el año 930, aquí, ¿verdad? Ahora, engendra a Set, ¿verdad? Y luego pasa el tiempo, y aquí nosotros vemos que Set vive hasta el año 937, o sea, se murió 7 años después de Adán, ¿verdad? Pero cuando tenía aquí esta edad, 105 años, engendró a Enoc, ¿verdad? No es Enoc, es Enos. Aquí lo escribieron mal, ¿verdad? Corrija ahí, no es Enoc, es Enos, ¿verdad? Ahí déjalo, después lo corrige, sí. Enos, sí. Ya me sonaba muy raro, pero
Son errores que se cometen, ¿verdad? Estamos en esta... Ahí lo están corrigiendo. Pero a través de esta cronología, usted va a entender, ¿verdad? Usted va a entender, ¿verdad? Que nace entonces Enós. Y Enós vive hasta el año 1140. ¿Verdad? 1140. Pero a los 90 años engendra a este hijo. O sea, cuando hablamos de estos hijos, hermano, no quiere decir que solo esos hijos se engendraron, ¿verdad? Sino ellos son la línea importante, ¿verdad? Tuvieron muchos hijos y muchas hijas, pero este es el importante. Y entonces a Enós le nace Cainán, ¿verdad? Y Cainán llega a vivir hasta el año 1235. ¿verdad? Y cuando tenía 70 años, Cainán dio a luz a Mahalalel, nombres raros, ¿verdad? Y él vivió, ¿verdad? Hasta el año 1290. Pero cuando tenía 65 años, dio a luz a Jared. Ahora, todo esto usted lo debe de corroborar en la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 5 ahí está. Jared vivió hasta el año 1422. Y cuando Jared tenía 162 años, entonces engendró a Enoc. Y ahí empiezan los 4 personajes que vamos a estar estudiando el día de hoy. Enoc estuvo aquí en la tierra hasta el año 987. ¿verdad? O sea, ya para este tiempo ya se había muerto Adán, ya se había muerto Set, pero todavía estaban vivos ellos, los demás, porque ellos se murieron después. ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que Enoc tenía 65 años y a los 65 años Enoc tiene un encuentro con Dios. ¿Cuándo tuvo el encuentro con Dios? Cuando nació Matusalén. ¿verdad? Matusalén marcó algo importante en la vida, ¿verdad? De Enoc. ¿Qué fue lo que marcó? ¿verdad? Que Matusalén iba a ser el cronómetro del día final. ¿verdad? Vamos a explicarlo por qué. ¿Verdad? Porque Matusalén muere aquí. ¿Y qué sucedió aquí? El diluvio. Entonces, ¿dónde murió Matusalén? En el diluvio. ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que recibió la revelación aquí en Enoc? Cuando tu hijo se muera, se acabó el mundo. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un bebé para morirse? ¿Cuántos años vive un bebé después de que nace? ¿Ah? ¿Cuántos? Ajá. Yo tuve una bebé y a los 3 días falleció. ¿Ah? Y mi mamá tuvo un bebé y todavía está vivo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo se muere un bebé? No se sabe. No se sabe. Entonces, Enoc dice que de los 65 años caminó 300 años con Dios. Estos 65 años los vivió en el mundo. Pero cuando nace Matusalén, su vida cambia y empieza a caminar con Dios 300 años. Ahora, es importante entender que aquí ya no era Dios quien caminaba con Enoc, sino era Enoc quien caminaba con Dios. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es que usted camine conmigo y otra cosa es que yo camine con usted. Aunque andamos juntos, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El que anda con uno es un seguidor. Entonces, si yo ando con usted, ¿quién dirige? ¿A dónde vamos? Usted. Pero si usted anda conmigo, ¿quién dirige? Yo. Entonces, hay muchos que Dios anda con ellos, yo creo que la mayoría aquí, ¿verdad?
Y usted puede meter a Dios, hermano, en la cantina, se puede ir a meter allá a las 6 ¿verdad? A un baile, a cualquier lado, y ahí entra Dios con usted. Pero cuando usted empieza a caminar con Dios, ya no es igual, ¿verdad? Su vida cambia. ¿Por qué? Porque ya no es Dios quien lo va siguiendo a usted, sino usted va siguiendo a Dios. Entonces eso fue lo que sucedió aquí con Enoc. Enoc a los 65 años empezó a caminar con Dios. En los primeros 65 años Dios caminaba con Enoc, pero de aquí para acá Enoc caminaba con Dios. ¿Y qué sucedió aquí? Se lo llevaron. Se lo llevaron. Entonces, la primera forma de que usted pueda salir de esta tierra es como Enoc, que se lo llevan sin ver muerte, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría esa forma de salir de esta tierra? Todos queremos eso. Pero no se preocupe que si no agarra ese vagón, hay otros 3 más. Porque ¿qué se necesita para irse en este vagón? Que usted tiene que caminar con Dios. Entonces no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Entonces, como en los días de Noé, ¿qué sucedió en los días de Noé? En los días de Noé hubo alguien que se fue sin ver muerte. Se fue vivo, que es el arrebatamiento. Pero hubo otro, que Matusalén, que cuando viene el juicio de Dios, se muere por causa del juicio. Ahí entra otro grupo también. Mira que está al lado suyo y usted va a decir, bueno, este tiene cara que va a ser como Enoc, o este tiene cara que va a ser como Matusalén, ¿verdad? ¿Quién representa a Matusalén? Matusalén representa a aquel que muere por causa de los juicios de Dios, que es alcanzado, aunque es justo, aunque es parte del pueblo de Dios, pero es alcanzado por los juicios que Dios ha derramado sobre la tierra. Juicios como ¿cuáles? Por ejemplo, cánceres. Usted sabe que hay cristianos que son hijos de Dios, pero por la contaminación que hay y por todo lo que hay, les da un cáncer. Yo sé de muchas siervas de Dios que buscan a Dios, le sirven a Dios, pero tienen un marido infiel y trajeron el SIDA a la casa y contagiaron a la mujer y la mujer se murió, ¿verdad? O sea, el juicio la alcanzó a ella, aunque era una hija de Dios. O sea, es un Matusalén, ¿verdad? ¿Cuántos siervos de Dios, por ejemplo, están muriendo el día de hoy, ¿verdad? Por causa de la violencia, ¿verdad? Usted sabe que hay pastores que han muerto, siervos de Dios que han muerto por causa de la violencia. Los secuestran, los asaltan o simplemente están en un lugar donde hay masacres y ¡pah!, lo matan. Entonces ellos son Matusalén. No sé si a usted le gustaría subirse a ese vagón, ¿verdad? Donde pues se va a morir porque lo alcanzaron también los juicios que Dios derramó sobre la tierra. Yo sé que tal vez nadie aquí diría yo quisiera morir como Matusalén, pero muchos o algunos tal vez van a salir de esta tierra como salió Matusalén. Pero Matusalén a los 187 años engendró otro hijo, ¿verdad? Y engendró a Lamec. Y Lamec, dice la Biblia, hermano, que engendra aquí, o vamos a ver aquí, Lamec muere al año 1651. O sea que Lamec murió aproximadamente entre 3 a 5 años. Se recuerda que hay una diferencia aquí de unos 2 años, ¿verdad? En el final. Entonces, Lamec murió aproximadamente entre unos 3 a 5 años antes que viniera el diluvio. Eso quiere decir que van a haber gente que antes que venga, hermano, la gran tribulación, ¿verdad?, va a morir. Pero va a morir no porque era injusto, no porque le cayó el juicio de Dios, lo alcanzó el juicio de Dios, no.
lo alcanzó por algo muy importante. ¿Cuántos años tenía Lamec cuando murió? La Biblia dice aquí, mire lo que dice aquí, en el verso 31, estamos en Génesis capítulo 5, verso 31, dice: el total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. ¿Cuántos años tenía? Bueno, ahora vamos a Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses. Y en la carta de Tesalonicenses, nosotros vamos a encontrar en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debería de estar usted cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo? Irreprensible. ¿Irreprensible en dónde? En su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces, cuando regresamos otra vez a Génesis, capítulo 5, el versículo que teníamos antes, donde dice que Lamec vivió 777 años. No es casualidad, hermano, que sea 777. ¿Por qué? Porque el número 7 nos habla del número de perfección. Entonces, ¿cómo estaba el espíritu de Lamec? Perfecto. ¿Cómo estaba el alma de Lamec? Perfecto. ¿Cómo estaba el cuerpo de Lamec? Perfecto. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, Lamec, fíjese, murió antes que viniera el juicio. Pero murió tranquilo, murió en paz. ¿Por qué? Porque dichosa es la muerte de los santos, ¿verdad? Ante los ojos de Dios es algo glorioso, es algo hermoso. Entonces algunos, fíjese, algunos siervos de Dios, y cuando digo siervos de Dios, usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. Algunos van a morir, hermano, en su cama, tranquilo, y va a decir: pero si tan sano que se veía, si tan fuerte que estaba, ¿por qué? Porque ya era su tiempo de irse de esta tierra. No por juicio, no, se murió tranquilo, ¿verdad? Entonces, yo no sé a cuánto les gustaría ser como Lamec, ¿verdad? Pero es otra forma de salir de esta tierra. Pero regresemos otra vez ahí a la página que estamos estudiando. Vemos entonces que Lamec vive hasta el año 1651. Hablamos que son aproximadamente unos entre 4 a 6 años. Entre 3 a 5 años antes del diluvio. Y luego Lamec, cuando tiene 180 años, engendra a un hijo que se llama Noé. Y Noé, a los 500 años, aquí debe ser 500, a los 500 años, déjalo así está bien. A los 500 años, esta línea debe de llegar aquí, más o menos aquí, ¿verdad? En el tiempo del diluvio. A los 600 años tenía Noé cuando vino el diluvio. Ahora, ¿qué pasó en el diluvio? Noé no se murió. Noé atravesó el diluvio. Entonces va a haber gente que, como Noé, va a atravesar la gran tribulación también. Entonces, estos son los 4 personajes. Yo no sé en cuál usted va a entrar, a qué vagón usted se va a subir, ¿verdad? Pero de acuerdo a cómo usted viva, así lo van a clasificar. Porque ya quítese aquello, hermano, de que yo quisiera, es que yo quiero ese lugar. No, es que aquí no es de que quiero. Aquí es que te lo van a dar, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor?
Mire lo que dice en Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis porque esto es importante. En el capítulo 19, Apocalipsis 19, verso 8, dice que a la esposa, dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. Entonces, ¿por qué la vistieron de lino fino? Porque se ganó esa posición. ¿Cómo? Con las obras justas. Entonces tú vas a marcar, aquí no es cuestión de decir, como le dije la vez pasada, hermano, que oí un canto que decía, Señor Jesús, yo te pido que me hagas una mansión junto a ti. Si así fuera de fácil, hermano, pues digámosle, Señor, hazme una mansión junto a ti, y me la dices, amén, gloria a Dios. Entonces viva como viva, ya tengo mi mansión ahí. No, eso no es así. Por las acciones justas, tú vas a irte subiendo al ferrocarril, a los vagones. Entonces, a algunos les va a suceder los de Matusalén. Van a ser alcanzados por los juicios y se van a morir, ¿verdad? Y de repente tú vas a ver que alguien fue a hacer la obra de Dios a saber para dónde y ya no regresó. Lo mataron. Ahora, qué bueno si es haciendo la obra de Dios, ¿verdad? ¿O no? O sea, que aún esa muerte, hermano, es buena muerte. O sea, no, o sea, qué bueno. ¿Verdad? Si a usted le toca ser mártir, si a usted le toca morirse haciendo la obra de Dios, pues qué bueno. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Qué hacían los apóstoles cuando los amenazaban de muerte? Decían, gracias Señor porque nos tienes por dignos de sufrir por causa tuya. Entonces, cualquiera de las 4 muertes, hermano, está bien. No de las 4 muertes, sino cualquiera de las 4 formas de salir de esta tierra está bien. Luego tenemos a Lamec. Lamec también se muere. Pero se muere en una perfección, en obediencia también, ¿verdad? Y se murió, de repente le dio un infarto y se murió. Pero sí era un siervo de Dios tremendo y tenía mucha responsabilidad. Sí, pero ya se acabó su tiempo aquí. Como dijo el apóstol Pablo, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, me queda reservada ahora la corona de justicia, ¿verdad? Porque he guardado la fe. Y luego están los que al estilo Enoc se van a ir. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Porque esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Escritura? En Primera de Corintios capítulo 15, dice la Biblia en el verso 50, Primera de Corintios 15, 50, dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay una versión que dice, todos dormiremos, pero no todos seremos transformados en celestiales. Dice, ¿cómo va a suceder? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, vemos aquí que va a haber una transformación instantánea. Pero va a haber una resurrección de muertos también, ¿verdad? Entonces se juntan los vivos, se juntan los muertos. Y cuando vamos a Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, ahí nosotros también vemos lo que la palabra, lo que las Escrituras nos dicen en el capítulo número 4. Dice en el verso 13, Primera de Tesalonicenses 4:13, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús.
Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces ve que va a haber un arrebatamiento, no es un rapto. Es una forma mala e incorrecta decir que es un rapto, porque el Señor no viene a raptar a nadie, ¿verdad? No se viene a robar a nadie, nadie se va a ir a la fuerza, ¿verdad? Un rapto es que lo raptaron, es que estaba peleando para que no se lo llevaran, ¿no? ¿Verdad? Y ese es el pensamiento que hay, hermano, que el Señor nos va a llevar aunque nosotros no querramos. No, el que el Señor se va a llevar es porque está anhelando, está diciendo lo que dice aquí en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí en Apocalipsis? ¿Verdad? No, ese... aquí en Apocalipsis que estamos leyendo, el versículo que leímos, 19, verso 7, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Será que se va a llevar el Señor a alguien que no está preparado? No. Ahora, ¿qué tanto tiempo se necesita para prepararse? ¿Una semana será suficiente? ¿Un año será suficiente? Por eso, póngase las pilas. Póngase las pilas, ¿verdad? ¿Ok? Porque no es un rapto, es un arrebatamiento. O sea, el Señor toma a su pueblo, ¿verdad? Lo están tratando de retener aquí en la tierra, pero el Señor se los lleva, ¿verdad? Primero resucitan los muertos y luego los muertos vienen a ministrar a los vivos que se van a ir, ¿verdad? Porque esa es la unión de dos campamentos, Mahanaim, ¿verdad? Usted sabe que Mahanaim representa la unión de dos campamentos. Entonces van a resucitar los muertos y van a venir a buscar a aquellos que se están preparando, aquellos que se están alistando, aquellos que anhelan irse con el Señor, que no están todavía bien listos, pero que sí desean irse, y ellos van a venir a ministrarles. No se sorprenda que se le aparezca el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero no piense que se van a aparecer así todos viejitos y todo eso, no. Ellos van a resucitar rejuvenecidos. Entonces usted va a ver ahí ni feos tampoco, ni morenitos, ni nada así, todos quemaditos como nosotros, no, ¿verdad? Van a ser, hermano, unos personajes impresionantes, así como cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, que dijeron: ¿y este extranjero de dónde salió? ¿Verdad? ¿Cómo cambió nuestro Señor, ¿verdad? De ese Jesús todo tostado por el sol, allá una piel fresca y, ¿verdad?, hermoso. Entonces así vamos a encontrarnos nosotros, hermano, si es que estamos en esa línea, porque esto no es para todos, ¿verdad? A mí se me hace que en las madrugadas de oración aquí van a venir, ¿verdad? Y usted va a decir que raro, ese hermano nunca lo había venido, pero vino y qué presencia se sentía, hubo algo especial de él, hermano, y tal vez no se nos van a presentar y no decir: yo soy el apóstol Pablo, no, pero van a venir a ministrarnos
Así como cuando al Señor, hermano, lo vinieron a ministrar ángeles para ir a su tiempo final. Entonces van a ser tiempos preciosos, ¿verdad? Así como el Señor se le apareció a sus discípulos, el Señor se va a volver a aparecer otra vez en estos tiempos. Va a venir, nos va a ministrar y se va a aparecer. Por eso yo le he dicho, la recompensa más grande que usted puede recibir aquí en esta tierra es que usted esté en su casa con el Señor. Así que tenga arreglada su casa, porque de repente el Señor va a decir, y aquí vives tú, y así vives tú, ¿verdad? ¿Usted cree que una persona desordenada está lista ya para irse con el Señor? Una persona que no limpia, creo que no hace su cama, ¿usted cree que está lista para irse con el Señor? No. Aunque diga amén y gloria a Dios y aleluya. ¿Por qué? Porque tiene que estar perfecta en su espíritu, en su alma y en su cuerpo también. Por eso yo le he estado poniendo, hermano, póngase las pilas y haga ejercicio, porque tiene que estar, aún físicamente, hermano, tiene que estar al 100%. Entonces, vemos ahí la forma en la cual el Señor va a ubicar a cada uno. No es solamente decirle, Señor, yo quiero ser Enoc. Sí, todos queremos ser Enoc, pero no todos van a ser Enoc. Algunos van a decir, sí, quisiera ser Enoc, pero yo creo que apenas rascas para ser Matusalén, ¿verdad? Por misericordia. Entonces, así que te voy a mandar tu cáncer para que te alistes bien, para que te afines bien, para que perdones a aquellos que no has querido perdonar, para que llames a cuentas a todos y que se desarrolle el amor en ti que no has querido desarrollar por las buenas. Con una enfermedad así, ¿quién no se pone a cuentas, verdad? Ahora, ¿será eso lo que Dios quiere de usted? No, mejor hágalo usted que está bien, hermano, que está sano. Ya perdone, ya cambie, ya ame. Ya viva la vida cristiana en gozo, hermano, ya sin amargura, sin frustraciones, ¿verdad? Esa es la vida del Hijo de Dios. Bueno, entonces vemos ahí que hay 4 formas, ¿verdad? Que se van a salir, ¿verdad? De esta tierra. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a la carta de Romanos. Vamos a la carta de Romanos. Capítulo 11, verso 25. Y fíjese que estos son versículos claves, porque el apóstol Pablo dice, os digo un misterio, no quiero que ignoréis. ¿Y qué hacemos nosotros? Un misterio. A ver, no quiero que ignores, pero otro día. ¿Usted cree que con esa actitud nosotros vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos? No. Entonces mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué quiere decir eso? Estudie, busque, indague, preocúpese, ¿verdad? Este misterio, mire, es otro misterio. ¿Se recuerda que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo, cuando habló del arrebatamiento, ¿qué habló? Un misterio. Aquí mire, dice, un misterio. O sea que esto hermano, óigame bien, esto no lo agarran la mayoría de los que van a la iglesia. Iba a decir cristianos, pero no son cristianos. Solo asisten a la iglesia. No lo agarran. Ellos están metidos en otro rollo, hermano, en otras cosas. Ellos van a la iglesia por otras situaciones, porque los hacen sentir bien, porque los halagan, porque los apapachan. Usted no viene así aquí, ¿verdad? Aunque le dé palo yo, usted sigue viniendo por la segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere prepararse. Aquí no venimos a jugar ni a perder el tiempo, hermano. Por lo menos yo no estoy jugando en esto. Esto es serio, Entonces dice aquí, mire, no ignoréis este misterio, para que no seáis, dice, sabios en vuestra propia opinión.
Usted sabe que hoy el cristiano da sus opiniones. Dice, no, sí, es así, así. ¿Y basado en qué? En lo que oye. Por ejemplo, dicen, es que en el arrebatamiento se van a ir todos los niños. Usted sabe que se han sacado películas así. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? Es que los niños son inocentes y entonces, bueno, y entonces yo le pregunto, ¿cuántos niños se ahogaron en el diluvio? ¿Ah? ¿Se salvó algún niño? ¿Cuántos niños se salvaron de Sodoma y Gomorra? Ninguno. Y entonces, ¿de dónde han sacado que en el arrebatamiento se van a ir todos los niños? Mire, propios razonamientos, porque no se meten a estudiar la palabra, hermano. Por eso yo me gozo, hermano, que usted de veras se interese en la palabra de Dios. De veras, yo espero que usted esté interesado en la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente en novedades, sino realmente en la palabra del Señor. Dice ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? Dice el verso 25. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo tal como está escrito. Entonces fíjate que Dios va a salvar a todo Israel. Claro que es el Israel que es israelita. Pero ¿cuándo lo va a salvar? Después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces yo por eso le he estado diciendo, hermano, mire, nosotros estamos viviendo ahorita los tiempos de los gentiles, pero este tiempo se va a terminar. Este tiempo donde ahorita, hermano, nosotros les enseñamos a los judíos se va a terminar. Porque ellos van a venir a ser cabeza. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando entre la plenitud de los gentiles, va a venir el arrebatamiento. O sea, va a venir el escoger de entre de todos los gentiles aquellos que dieron la medida. Y entonces el Señor dice, estos van a ser cabeza que saco de entre los gentiles. Y entonces los arrebata y se acabó el tiempo de los gentiles y entra el tiempo de Israel otra vez. Entonces es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque dice en Daniel, vamos al libro de Daniel. Capítulo 9. Y este es un versículo, hermano, que aún a los judíos los perturba, porque dicen, esto va en contra de sus razonamientos. Daniel capítulo 9 dice que se le apareció en el verso 20, dice que él estaba comiendo en banquetes, ¿así estaba? ¿Qué estaba? Confesando su pecado. Mire, Daniel, si comparamos la vida de Daniel con la mía, ¿cómo me quedo yo? Yo sé que si se compara con la de usted, usted queda arriba, pero si la compara con la mía. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Fíjese que hay gente que dice, pues ¿yo de qué me voy a arrepentir? Si ya Cristo me perdonó todos mis pecados. Mire la ignorancia, hermano. Yo todos los días me tengo que arrepentir de lo que soy, ¿verdad? Y de lo que hago. Dice, aún estaba hablando yo, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios. Y se le aparece, dice en el verso 21, se le aparece Gabriel, ¿verdad? Usted sabe quién es Gabriel, ¿verdad? Es un ángel, un mensajero del Señor. Y dice en el verso 22 que lo instruyó, habló con él, dice, y que había venido para darle sabiduría y entendimiento. Ahora, en el verso 24 es lo que me interesa, el verso 24. ¿Qué dice el verso 24? 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el Santísimo. Esa palabra lugar
se la agregaron. Es una palabra que le agregó el traductor por mal traductor. ¿Ya? Está pensando que está ungiendo el lugar santísimo. No, está ungiendo al Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero como esa gente pues tiene su teología y así traduce, entonces piensa que está hablando del lugar santísimo. No, de ahí dice literalmente ungir el Santísimo. ¿Ya? Entonces vemos aquí que hay 70 semanas. Ahora, cuando aquí habla de 70 semanas está hablando de años, no está hablando de días, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días. Entonces, en 70 semanas, ¿cuántos días son? 490 días. Pero como no son días, sino son años, ¿verdad? Entonces, desde el tiempo de Daniel, iba a empezar, hermano, a correr el reloj de Dios. Y a las 70 semanas se iba a acabar el pecado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿lo leyó? Dice ahí, mire, para traer justicia eterna, para sellar la visión, la profecía, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para poner fin a la transgresión. Se acabó el pecado cuando se cumplan las 70 semanas. Ahora, ¿cuántos años son? 490. Pero si hacemos cuenta, desde los tiempos de Daniel hasta hoy ya pasaron más de 490. Solo del tiempo de Cristo para acá ya son 2000 años. Entonces, ¿de qué está hablando? Sigamos leyendo. Dice aquí, verso 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza, con foso, pero en tiempos de angustia. Ahora, aquí está hablando, óigame bien, aquí está hablando de 7 semanas y 62 semanas. Usted que es matemático, ¿cuánto es 7 más 62? 69. ¿Y cuántas semanas estaban profetizadas? 70. Entonces, ¿cuántas faltan? Una semana. Nosotros estamos esperando una semana que se cumpla todavía. Se paró el cronómetro, ¿verdad? Se paró el cronómetro. Dice aquí, verso 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Esto es lo que sorprende, hermano, a los judíos. ¿Por qué están esperando un Mesías que venga en caballo blanco? Y por eso no recibieron al Señor. Pero cuando leen eso, wow, entonces se va a matar al Mesías. Y no tendrá nada, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, ¿cuándo se cumplieron las 69 semanas? Cuando murió Cristo. Y estamos esperando que se abra la última semana. ¿Eh? ¿Qué va a suceder en esa última semana? Sigamos leyendo. Verso 27. Estamos en Daniel 9:27. Dice, y él hará un pacto firme con muchos, hablando, hermano, de los tiempos finales. Dice, por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ara de abominaciones vendrá el desolador hasta una destrucción completa, la que está decretada sea derramada sobre el desolador. Entonces vemos aquí que habla de la última semana, que van a ser, hermano, dividida en 2 partes. En 2 partes. Y esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros volvemos otra vez a Apocalipsis, capítulo 13, el último versículo que leímos en Daniel tiene que ver con el capítulo 13 de Apocalipsis, que dice,
en el verso 4, 13:4 dice: y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y 3 años y medio más 3 años y medio, ¿cuántos dan? 7. Es la última semana. Entonces vemos que la última semana se va a dividir en dos partes. Donde el anticristo va a venir, pero va a venir como cordero. Y va a presentarle al hombre, va a presentarle a la humanidad paz y seguridad. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos en Tesalonicenses, vamos a Tesalonicenses, que esto es importantísimo, hermano. Segunda de Tesalonicenses. Dice el capítulo número 2. En el verso 3. Dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no va a venir? El día del Señor. Verso 2. Vamos a leer el verso 1 para entenderlo todo. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor, hermano, es algo terrible. Es algo horrible, ¿verdad? Cuando usted lee en los profetas lo que significa el día del Señor, dice que es día de juicio, de destrucción, ¿verdad? Entonces el día del Señor se acerca, ¿verdad? El día del Señor se acerca, pero todavía no está. Dice en el verso 3: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es aquella persona que niega su fe. Gente genuina que creyó en el Señor, que sirvió al Señor y se apartó y negó su fe y rechazó la salvación que un tiempo vivió. Hoy me preguntaron si la salvación se pierde. No se pierde, pero usted la puede entregar. Se puede volver apóstata si no se guarda, si no ama la verdad. ¿Por qué? Porque ahí lo dice más adelante, que el que no ama la verdad, Dios mismo va a poner en ellos un espíritu de error para que crean la mentira. Entonces dice, el verso 4 dice: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, en el principio el anticristo, hermano, mire, el anticristo va a venir y se va a presentar como el libertador, ¿verdad? Como aquel que viene a salvar a la humanidad. Y la humanidad va a decir: wow, ¿quién como la...? No van a decir bestia, ¿verdad? Le van a decir el nombre, a saber qué nombre se llamará, ¿verdad? Pánfilo, a saber cómo se llamará, ¿verdad? ¿Quién como Pánfilo? ¿Y quién va a poder luchar contra Pánfilo? Entonces, ahora, debemos de tomar algo en cuenta, hermano. Estados Unidos no aparece en la escena. O sea que nosotros estamos exentos de todo lo que va a pasar. ¿Ok?
Por eso cuando la gente dice Trump es el anticristo, mentira, es ignorancia. Estados Unidos no entra en ese papel. Por eso gocémonos nosotros que no estamos allá en Europa, hermano. Si el paquete se va a dar allá en Europa. Tenga cuidado con esas cosas de YouTube, hermano, y de noticias ahí que salen, hermano. Lea mejor la Biblia. Amén. Lea mejor la Biblia. A todos le andan poniendo el anticristo, el falso profeta. No. Si cuando surja el anticristo, hermano, ni cuenta, ni van a sospechar. Mire, ¿quién sospechaba de Judas? Pedro desconfiaba más de él mismo que de Judas. ¿Sí o no? Él mismo, Señor, ¿seré yo? Pues Judas no puede ser, pero Dios tal vez sí. Bueno. Ahora, mire, verso 5 dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Ahora, aquí hay una mala interpretación, porque dicen, el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra y se va a ir. No. Si el Espíritu Santo se va de la tierra, ¿quién se salva? Entonces fíjense que hay muchas malas concepciones de lo que es realmente la venida del Señor. El Espíritu Santo, hermano, va a quedar todavía porque tiene mucho que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber muchos Noé que se van a quedar a la gran tribulación. Así como Noé pasó el diluvio, no lo mataron, pero pasó el diluvio. Así va a haber gente que va a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Algunos van a morir, como Matusalén, porque van a haber muchos mártires, ¿verdad? Dice Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis. En el capítulo número 7, verso 13, dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, los que no se consagran ahorita, los van a meter al horno. Al horno. Así como metieron a aquellos 7 jóvenes. Vamos al libro de Daniel. Al libro de Daniel. Tiene mucho que estudiar, hermano. Yo espero que usted lo estudie. Yo solamente le estoy dando así rápidamente para que usted en su casa tenga bastante trabajo. Ahora que va a tener tal vez algunos días de vacaciones, ¿verdad? En el capítulo número 3, dice, capítulo número 3, verso 19, dice, entonces Nabucodonosor aquí representa al anticristo. Dice, se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Esos 7 veces son los 7 años que van a ser calentados. Ahora, ¿pero qué pasó con los israelitas que estaban ahí? Dice verso 20, y mandó a algunos de los valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaron al horno de fuego ardiente. Entonces los hombres fueron atados y arrojados con sus mantos. Fíjese que así hay mucho cristiano hoy.
amarrado y atado porque no quiere administración. Porque dice, no, yo puedo solo, a mí el Señor y yo nada más. Bueno, te van a echar a los 7 años, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahí? Dice, entonces estos hombres, dice el verso 21, fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué sucedió? Dice, pero estos 3 hombres, dice, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Y él respondió y dijo, mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Mira, ya no tenían las ataduras, ¿verdad? Así que si no quiere la administración ahorita, espérese pues. ¿Verdad? Cuando venga la gran tribulación, ahí va a estar buscando administración. A ver cuándo me dan cita, va a decir. ¿Y qué sucedió? Verso 25 dice, y el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. O sea, esa es representación del Espíritu Santo que va a estar trabajando en los tiempos finales con el pueblo judío, ¿verdad? Con el pueblo judío. Entonces necesitamos nosotros entender que va a venir el arrebatamiento termina el tiempo de los gentiles. Ahora, ¿se van a ir todos los gentiles? No. La mayoría de gentiles se van a quedar aquí en la tierra, ¿verdad? Y van a ser muertos, como dice Apocalipsis, que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Y ahí habla de dos, cuando usted lee la Biblia, hermano, vamos otra vez ahí a Apocalipsis, porque esto es importante. Dice que en el verso 14 han emblanquecido sus ropas. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. ¿Por qué dice ahí que ya no tendrán más hambre ni sed? ¿Cómo les fue aquí en la tierra? ¿Cómo le va a ir a usted si se llega a quedar a la gran tribulación? ¿Qué le espera? Hambre, léalo ahí. Bueno, no, pues. Estamos en 7. Siete 16. ¿Qué dice el 7:16? Dice, ya no tendrán, el 16, ya no tendrán más hambre, ¿lo lee usted ahí? Ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Entonces aquí le está diciendo lo que le espera. Usted le están dando a escoger, ¿verdad? Porque Dios es así, ¿verdad? Dios no te va a obligar a algo, ni te va a forzar a algo. Tú escoges el vagón al que te vas a subir, ¿verdad? Hoy hay tiempo de comprar, ¿verdad? El boleto, ¿verdad? ¿Y en qué clase quieres? ¿Primera clase, segunda clase, tercera clase o con los animales?
con los del circo. Es tu decisión. Entonces se acaba, óigame bien, se acaba el tiempo de los gentiles y empieza el tiempo de los judíos otra vez, ¿verdad? Dice en Romanos, y ya vamos a ir rápido porque ya el tiempo siempre, hermano, es nuestro adversario. Romanos capítulo 11. Verso 26, dice, así todo Israel será salvo, tal como está escrito. ¿Por qué? Porque ahí se cierra la última semana de las 70 semanas de lo que Daniel profetizó. Ahora, pero ¿cómo va a cerrar? ¿Cómo va a cerrar esa semana? ¿Verdad? Vamos a Apocalipsis nuevamente. Y en Apocalipsis capítulo, no vamos a hablar mucho del anticristo, porque eso es, ya usted lo entiende. Va a haber una marca que le van a poner, es lo que se llama el chip, ¿verdad? Y como dice la palabra en el capítulo 14, es importante que lo quede ahí marcado, que dice en Apocalipsis 14, verso 9, dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, o sea, durante esos años que van a surgir, si alguno adora a la bestia, y a su imagen, y recibe una marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino del furor, que está preparado, puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y a cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjese que habla de dos cosas: los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque va a estar mezclado el pueblo judío con el pueblo gentil, ¿no? Verso 13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Ahora, nosotros sabemos que va a levantarse en el capítulo 13 la bestia. Dice que en el verso 16, 13-16 dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjese que son tres cosas, no es solamente una, puede ser una de las tres, ¿verdad? Por eso hay gente que va a decir, pero si no es el número 666, es otro número ahí que le van a dar, sí, pero por eso dice aquí, mire, y usted debe de entender esto, porque el que se ponga ese chip, hermano, el que se ponga ese chip, no tiene perdón de Dios jamás. No tiene perdón de Dios jamás. Y eso se lo digo porque la Biblia lo dice claramente. Ahora dice aquí, son tres cosas en el verso 17. La marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿verdad? Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Ahora, no piense usted encontrar el 666, sino ahí está hablando, hermano, de tres números o de tres cifras de 6, ¿verdad? 666. Por ejemplo, si usted tiene un seguro social, su número social es 324. ¿Sí o no? Tiene tres números en la primera cifra.
2 números en la segunda cifra y 4 números en la cuarta cifra. Entonces, ¿cuál es el número del Seguro Social? 324. Entonces, cuando se habla del 666, ¿de qué está hablando? No se está hablando del 666. Ahora, hay una versión que no dice 666, sino dice 616. Entonces, puede ser el 616. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto le va a dar un número a toda la humanidad. Usted va a llegar, bueno, si se queda aquí en la tierra todavía, y aunque no se quede aquí en la tierra, pero vamos a alcanzar todavía parte del gobierno de la bestia. Déjeme decirle que usted y yo vamos a ver la bestia en acción, ¿verdad? Pero él va a poner un número mundial. Ahora, cuando vamos otra vez, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Capítulo número 2, verso 8, dice: y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacen en la iniquidad. Entonces vemos que cuando venga el anticristo, vamos a ver al anticristo en acción. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a aparecer como un cordero, como el Mesías que viene a salvar la tierra. Y lo vamos a ver. Pero cuando eso vaya sucediendo, va a venir el arrebatamiento. Y entonces cuando venga el arrebatamiento, que se termina el tiempo de los gentiles, empieza el tiempo de los judíos, el anticristo se quita la máscara y se manifiesta realmente que es una bestia, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso. Si usted estaba preocupado si no iba a conocer a la bestia, sí la va a conocer, sí la va a ver, ¿verdad? Sí la va a ver. Espero que no en todo el poder y todo el dominio que va a traer, pero va a llegar el momento en el cual se va a revelar y se va a sentar en el templo, va a hacer un pacto con los judíos de 7 años y les va a ofrecer paz y seguridad, y a los 3 años y medio rompe ese pacto que hizo con los judíos, y en esos 3 años y medio los judíos van a levantar su templo. Cuando usted vea levantado el templo de Israel, hermano, ya va a ser muy tarde para que se consagre. Cuando usted vea levantado el templo y usted va a decir: hoy sí me consagro, va a decir: sorry, no te va a dar tiempo de arreglarte. Por eso ahorita es el tiempo de arreglarnos. Es el tiempo de arreglarnos. Bueno, ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Apocalipsis, cuando sea la venida de Cristo, después de que fue el arrebatamiento y viene la venida del Señor, regresa. En el capítulo número 19 de Apocalipsis, dice en el verso 11, dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermano, ya no va a tener misericordia del pecador. Se acabó la misericordia, se acabó la oportunidad. Aquellos que dicen: ay, Señor, perdóname, hoy sí me voy a consagrar, Señor, ten misericordia de mí, descabezado. Se acabó su tiempo. Él viene con su espada desenvainada, y entonces dice aquí, en el verso 17, dice: y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes.
Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales se engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Al final de la semana, o sea, en el último año de los 7 años que hacen falta todavía, Cristo regresa literalmente, físicamente, y van a estar reunidos todos los ejércitos, van a estar reunidos. En Zacarías, vamos al libro de Zacarías, y en el libro de Zacarías, capítulo 14, usted puede leer ahí en el capítulo 12, usted puede leer el capítulo 12, el 13 y el 14. Pero el 14 me interesa por causa del tiempo, solo voy a leer esto. Dice, ¿qué va a suceder en ese día? ¿Verdad? En ese día, dice en el 14:12, dice, esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Fíjese que aquí está hablando, el profeta está hablando en un tiempo donde las guerras eran con arcos y con flechas. ¿Podía un arco y una flecha dejar sin piel y sin carne a un enemigo? No. ¿De qué está hablando entonces ahí? De los tiempos que estamos viviendo. Una bomba nuclear, ¿cómo dejan los cuerpos? Entonces, lea todo eso, porque ahí está, mire, aquí están hablando de guerras nucleares, hermano, guerras nucleares. Dice en el verso 13, dice, y sucederá aquel día que habrá entre ellos gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo, ¿verdad? El verso 15 dice, como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que hayan en aquellos campamentos. Recuérdense que el profeta aquí está hablando de plaga, porque él no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Él estaba viendo la visión. ¿Cómo podía un hombre, hermano, que nunca había visto una explosión nuclear explicar lo que estaba pasando? Para él era una plaga, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice que descendía fuego del cielo, eran misiles, hermano, ¿verdad? Para ellos vienen del cielo, a saber de dónde vienen. Bueno, esa es una parte. En Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver otro rápido, en el capítulo 39. Capítulo 39. Dice aquí, cuando surja esa guerra, en el verso 9 dice, entonces saldrán los habitantes de la ciudad de Israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos y paveses, arcos y saetas, mazas y lanzas, y harán fuego con ellos durante 7 años. ¿De qué está hablando ahí? Energía nuclear. Lea detenidamente todo el capítulo 38 y 39 de Ezequiel en su casa, ¿ok? Dice aquí, y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y cortará el paso a los viajeros. Verso 12 dice, durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra,
Todo el pueblo de la tierra los enterrará y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Y escogerán hombres, óigame bien esto, escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierren a los que pasen, a los que queden sobre la superficie de la tierra para limpiarla. Al cabo de los 7 meses harán un reconocimiento. O sea, después de que pasó esa guerra, van a hacer un reconocimiento. Después de que ya enterraron a todos. Dice, verso 15 dice, y cuando pasen los que recorran la tierra, el que vea un hueso humano pondrá señal junto a él hasta que los sepultureros lo entierren en el valle. ¿Por qué no agarran los huesos, los que encuentran los huesos y los van juntando? Porque están contaminados. Tienen que llegar con trajes especiales los sepultureros a agarrar esos que están contaminados por la radiación. Mire, todo eso está en la Biblia. La Biblia habla de guerras nucleares, hermano, ¿verdad? En los tiempos cuando las peleas eran con flechitas y con lanzas, ya pues ellos decían eso. ¿Y este qué estará loco o qué? ¿Verdad? Bueno, entonces así viene Cristo, hermano. Y en Apocalipsis, capítulo 20, dice que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. A esto se le llama el milenio. Cuando Cristo venga, van a agarrar al diablo y lo van a meter, hermano, en una cárcel, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes van a sobrevivir a eso? Aquellos que lograron escapar, que no se dejaron marcar y que lograron esconderse en las cuevas, en los desiertos, en las selvas. Por eso vaya a Chiapas a hacer amigos allá, porque de repente va a tener que ir a esconderse, ¿verdad? O a la selva allá de los Amazonas, ¿verdad? Vaya, hermano, porque esos van a ser los lugares donde la gente se va a esconder mientras el anticristo está marcando y está persiguiendo, y esos van a sobrevivir. Va a ser un grupo pequeño que va a sobrevivir, hermano, a toda la matanza que va a haber, y ellos van a empezar a poblar la tierra como humanos todavía. Van a ser humanos, pero ya no va a estar el diablo, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que el que peque a los 100 años lo matan, porque la meta es llegar a los 1000 años. Entonces, en este periodo milenial, Cristo va a reinar, pero dice la Biblia que va a reinar con vara de hierro, ¿verdad? Y entonces, dice aquí en el verso 7, estamos en Apocalipsis 20, 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces entra el juicio final. Después del milenio, cuando vuelven a soltar otra vez a Satanás, y Satanás va a convencer a la humanidad de que se rebelen contra nuestro Señor Jesucristo. Y ahí va a estar reinando Jesús, en nuestro Señor Jesucristo va a estar reinando en Jerusalén. Claro, no va a ser la Jerusalén que ahora nosotros vemos ahí, no va a ser una ciudad que, wow, ¿verdad? Y ahí van a estar los resucitados del Señor con Él también. Va a haber un campamento de santos que lo acompañan donde Él vaya, ¿verdad? Y al final de los 1000 años, entonces se le sueltan a Satanás y va a seducir a toda la humanidad para que se rebelen contra Dios, contra Cristo otra vez. Y entonces baja fuego del cielo. ¿Y qué es lo que va a suceder? El apóstol Pedro nos lo dice,
Y con esto termino. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? ¿Verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas, puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera. Y luego en Apocalipsis usted puede leer en los últimos capítulos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra va a desaparecer, este sistema que nosotros vemos solar va a desaparecer, la Vía Láctea va a desaparecer y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, y ya no van a haber humanos ahí. Todo ser humano se acabó, solamente aquellos que son nueva creación van a llegar a ser parte de esa nueva habitación en la Nueva Jerusalén. Por causa del tiempo ya no puedo seguir dando más, pero yo creo que dejé lo suficiente para que usted lo estudie, usted lo analice, ¿verdad? Y si tiene preguntas, pues ahí cuando hagamos preguntas y respuestas no las hace, ¿verdad? Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, queremos... Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.